Dios les bendiga y Dios les guarde. Les damos a todos ustedes una muy cordial bienvenida a este su programa Cristo y punto. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes nuevamente, pero esta vez tenemos a dos hermanas y por primera vez estamos las tres juntas aquí. Así que nos vamos a presentar. Como ustedes saben, mi nombre es Welkis y de este lado nos acompaña nuestra hermana Verónica Gil. Claro que sí. Y de este lado, por primera vez, señores, tenemos a nuestra muy querida Sujeli Martínez. Un placer estar aquí, de verdad que sí. Amén. Entonces, dicho esto, mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca del carácter de Cristo. Qué bueno es cuando nosotros podemos tener como ejemplo el carácter de Cristo, cuando podemos ver la vida de Cristo y la manera en la que Él se comportaba como un ejemplo para nosotros, y que cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué decir, cuando estamos ante situaciones difíciles, podemos tener esta referencia en nuestro corazón y en nuestra mente, según lo que hemos visto en la palabra, porque eso es importante decirlo. El conocimiento que tenemos acerca del carácter de Cristo no lo tenemos inventado, no fue que nos inventamos cómo es Cristo, sino que la misma palabra nos ha revelado cómo es su carácter. Y antes de nosotros hablar de manera puntual acerca del carácter de Cristo, deberíamos comenzar definiendo lo que es el carácter. Nosotros sabemos, y la mayoría hemos escuchado, que el carácter se refiere a la forma de ser de alguien, sus cualidades y su manera de actuar. Pero esta definición puede ampliarse todavía más. Así que nuestra hermana Sugelis nos va a ampliar acerca, ¿verdad?, de lo que es este término ya desde un punto de vista psicológico. Querida Sugelis. Amén. Podemos decir que el carácter es una complementación de lo que viene con nosotros, que viene siendo el temperamento, o sea, una serie de cualidades que nosotros tenemos y del entorno. Es decir, que al combinarse ambos, nosotros escogemos qué cosas conservar y cuáles vamos a eliminar. Nosotros somos un constructo, el carácter viene siendo un constructo de ambas cosas, del entorno y de lo que viene por el ADN en cada uno de nosotros. Excelente. Y dicho esto, mi estimada Verónica, ¿de qué manera nosotros nos damos cuenta cómo es el carácter de alguien? Porque por lo regular nosotros podemos ver cómo es el carácter de las personas. ¿En qué áreas? ¿Cómo podemos darnos cuenta cómo es el carácter de alguien? Bueno, ¿cómo es el carácter de alguien? Por sus acciones, por su forma de ser, por cómo se relaciona con los demás, cómo actúa y demás. Excelente. Como pueden ver, mis hermanos, el carácter es algo que no podemos ocultar, es algo que se refleja, es algo que se ve. Tú no puedes decir, tú no sabes cómo es mi carácter, tarde o temprano nuestro carácter se da a conocer. Como Cristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no solamente eso, también la palabra nos dice que nosotros somos carta leída, nosotros estamos expuestos, estamos abiertos, no somos personas que pueden ocultar sus estilos de vida, porque nosotros somos testimonio y somos testigos de Cristo. A donde quiera que vamos, nosotros debemos testificar a favor del Señor al que nosotros estamos sirviendo. Entonces, para continuar, nosotros vamos a leer lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11. Vamos a ver lo que nos dice el Señor aquí. La palabra nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gloria al Señor. Como pueden ver aquí, mis muy estimados hermanos, la palabra nos está tratando de decir que es el Espíritu de Dios el que conoce a Dios. Es el Espíritu de Dios el que en realidad nos revela cómo es nuestro Señor. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, por supuesto que ese Espíritu debe darnos testimonio a nosotros de cómo vivir para el Señor. Entonces, mis estimadas, me gustaría que pudiéramos responder para entrar en materia. ¿Cómo sabemos que no estamos reflejando el carácter de Cristo, Sugelis? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo todo lo opuesto a lo que la palabra nos enseña que son los frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 5, verso 22, entonces nos damos cuenta de que nosotros no estamos
viviendo según el Espíritu Santo. Y por ende no tenemos el carácter de Cristo. Las acciones de nosotros van en contra de la palabra del Señor, de lo que ya Él estableció que es su voluntad, y estamos totalmente desarraigados de eso, o medio desarraigados, porque puede ser que en algunas áreas sí estemos siendo fieles, pero en otras no. Correcto. Mi estimada Verónica. Bueno, realmente el eje central aquí es Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos reflejando el carácter de Cristo? Es que vamos todo lo contrario a ese ejemplo. Que la voluntad de Cristo, Él siempre la ató a la voluntad del Padre. Él siempre tuvo en sus pensamientos hacer lo que dice el Padre, hacer lo que quiere el Padre. Él hablaba con el Padre y Él tenía amor por los demás. Entonces, cuando nosotros no estamos reflejando ese carácter, cuando empezamos no tenemos amor por el prójimo, empezamos a buscar nuestra propia gloria. Empezamos a hacer cosas que como decíamos detrás de cámara, que las personas nos preguntan, ¿y tú eres cristiano de verdad? Cuando empezamos a hacer acciones que no van conforme a la voluntad del Padre, ni van como nos habla la Biblia, que es nuestro manual de vida. Así es. Y lo interesante de ese punto es que el reflejar el carácter de Cristo es lo que nos ayuda a nosotros a dar un buen testimonio del Evangelio. Cuando nosotros no reflejamos ese carácter de Cristo, nosotros, ¿qué hacemos? Nos convertimos en creyentes que están dando mal testimonio del Evangelio, mal testimonio del Señor. Y ahí me surge la pregunta, si tenemos a alguien que está luchando con dar un mal testimonio por ser como es, por tener un carácter difícil, ¿cómo debería esa persona procurar cambiar ese testimonio que tiene, ese mal testimonio que tiene, y comenzar a dar un buen testimonio de Dios? Bueno, debería de empezar por entregarle su carácter al Espíritu Santo y dejar que Dios trabaje. Hay disciplinas espirituales en la Biblia que nos enseñan a nosotros a ser más como Él. Cuando nosotros somos devotos en la palabra, cuando nosotros ayunamos y oramos de manera constante, entonces lo que nos gobierna no es la carne, sino el espíritu. ¿Cómo una persona puede reformar su testimonio? Empezando a practicar las disciplinas espirituales, pero tomando la decisión de ser un poco diferente, de dejar que el Espíritu de Dios se vaya llevando todas esas cosas que estaba acostumbrado a hacer y que su forma de reaccionar cambie cuando el Espíritu de Dios le confronte, y de esa forma entonces esa persona va a dar testimonio y de un buen cristiano, va a cambiar su manera de vivir, porque inmediatamente nosotros dejamos que Dios tome nuestro ser, entonces el testimonio se da solo, precisamente porque las conductas que tenemos son conforme a Cristo y se parecen a Cristo. Me llamó mucho la atención eso que dijo Sugelis ahora mismo, que el testimonio se da solo. Porque es que cuando nosotros vivimos de verdad para Dios, no tenemos que forzar dar el testimonio y no tenemos que forzar tener un estilo de vida, no tenemos que forzar nuestro carácter, sino que ese carácter de Dios, ese testimonio del Espíritu sale solo y automáticamente yo voy caminando y hago mis cosas del día a día. El testimonio de Dios se refleja en mi vida. Es que cuando nosotros tenemos realmente una relación íntima con el Padre y el Espíritu Santo, y estamos en armonía con el Espíritu Santo, los frutos se dan solos. ¿Me entienden? No tenemos que preocuparnos por el amor, porque eso fluye. No tenemos que preocuparnos por la templanza, no tenemos que preocuparnos por la mansedumbre, ni nada por el estilo, porque Él va a corregir, Él nos va guiando y nos va diciendo, mira, tienes que corregir esto y lo otro. Entonces, cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, somos obedientes también. Entonces, le prestamos atención y entendemos, bueno, sí, debo de cambiar esta parte y ayúdame, por favor. Y así sucesivamente, cuando nosotros, además de tener una relación con el Padre, leemos el manual diariamente. Amén. Y ya que estamos en esa línea, Verónica, me gustaría que pudiéramos ver cuáles son esas características del carácter de Cristo, que hace un momento mencionabas algunos de los frutos del Espíritu, pero de manera puntual, ¿cómo yo puedo ver características del carácter de Cristo en alguien? Quizás a Cristo ya yo no lo tengo aquí físicamente, pero ¿cómo yo puedo ver ese carácter que Cristo muestra en la Biblia en una persona? Es que esa santidad y obediencia. Gloria O a sea, Dios. cuando nosotros, además de obedecer al Padre, cuando estamos bien con Dios, no tenemos que preocuparnos de estar bien con el hombre. Amén. Porque eso se refleja, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor, en pocas palabras, sacrificial, ese amor por el prójimo,
cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, cuando nosotros tenemos ese anhelo o esa preocupación, bueno, no siento, no, o sea, no quiero orar, pero Padre, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. O sea, se ve como, porque también habla la palabra de que Él escudriña nuestros corazones Aún lo y Él profundo. escudriña las intenciones de nuestro ser. Entonces, cuando nuestras intenciones son reales delante de Él y que aunque no queramos hacer las cosas, le pedimos ayuda, Él nos ve preocupados y Él nos ve como que Él nos ayuda. Amén. Sugelis, tú puedes de manera puntual o has visto en nosotras que tenemos amigos cristianos y gente cristiana y familiares cercanos a nosotros, ¿has visto en alguien ese carácter de Cristo reflejado, ese testimonio de Dios en la vida de alguien? Sí, realmente puedo decir que gozo de conocer personas que sí se parecen mucho a Cristo, pero es precisamente por eso, porque, o sea, el centro de sus vidas es Cristo y es la palabra, es escudriñar la palabra del Señor. Algo que suelo decir y sostener es que nosotros no vamos a saber lo que estamos haciendo mal hasta que no seamos confrontados por la palabra. Entonces, alguien que tiene el carácter de Cristo empieza por investigar cómo es Él. Cómo reacciona Cristo, cómo Cristo se comporta o se comportó mientras estuvo aquí en la tierra, y nos dio un ejemplo tan puntual desde una condición humana, porque recordamos que Él se despojó y vino en forma de hombre acá. Es decir, que lo que Cristo hizo, lo que Cristo padeció, nos da como un ejemplo de que independientemente de qué tan feo pueda ser o qué tan difícil, nosotros sí podemos ser eso y podemos reflejarlo a Él, y sobre todo podemos disfrutar de eso que decías, de personas también que se parecen a Él y que caminan como Él. Que se preocupan por la salvación de los demás, o sea, que se preocupan por el otro. Hermano, no, o sea, no te vi anoche, o ¿qué te está pasando? Y así sucesivamente, o sea, esa compasión y esa integridad también, que cuando nadie te ve, es ahí donde vamos a ver si está el carácter de Cristo en ti o no, cuando nadie te está viendo. Así es. La Biblia nos dice que si alguno dice que le ama o que le conoce, tiene que andar como Él anduvo, dice Juan. Tenemos que procurar andar como Él anduvo. Tú como cristiano tienes el llamado de procurar caminar en esta tierra como Cristo caminó. No es sencillo, no va a ser fácil, pero tú y yo tenemos ese llamado y esa responsabilidad. Por eso es que yo nunca creo cuando las personas dicen, no, pero que eso era Cristo era Cristo. Ajá, pero yo soy seguidor de Cristo. Yo tengo, lo mínimo que yo debería hacer es imitarlo. Lo mínimo que yo debería hacer es hacer un esfuerzo por tratar de ser como fue Cristo aquí mientras caminó. No de ser Cristo, porque sabemos que no somos Cristo, pero de tratar de ser como Él. Ese es el llamado del cristiano. Y cuando hablamos del carácter, por supuesto que debemos hablar del ego. Por supuesto que debemos hablar de ese orgullo desmedido del que nos menciona la palabra y que vemos tanta gente en la Biblia que fue orgullosa, que se vanagloriaba, ya que ahorita hablábamos que quien refleja el carácter de Cristo no se da la gloria a sí mismo. Podemos puntualizar ahí qué tanto se diferencia el ego, ¿verdad? Del carácter de Cristo. Qué tanto se vio en la vida de Cristo en algún momento ego, se reflejó en la vida de Cristo en algún momento algún tipo de actitud semejante a esta, o qué pudiéramos decirle a alguien de manera particular que está luchando con el ego y entiende que el ego tiene cierta característica de ser saludable, porque hay gente que dice, sí, siempre es bueno tú tener tu poquito de ego, tu poquito de orgullo. Ahí hemos escuchado todo ese tipo de cosas y es bueno que nosotros podamos, a la luz de la palabra, poder entender esto. Sugelis. Bueno, yo tengo acá un verso que está en Filipenses 2, el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, nos habla de alguien. No es de un ser random, no está hablando de un ser sobrenatural que vino. Se humilló.
y se humilló. Entonces, Cristo es un ejemplo muy puntual de la humildad en todo el sentido de la palabra. Cristo, a pesar de todo lo que pasó, de lo que padeció, fue humilde. Amén. A pesar de toda la gloria que él tiene y que tuvo mientras estuvo aquí, él fue humilde, él escogió ser humilde. Y ahorita detrás de cámara citaba lo que fue el lavamiento de los pies, que en nuestro concilio es algo muy, muy, muy particular, ¿verdad? Claro, Que sí. realmente, si nosotros lo analizamos y nos ponemos a pensar en eso, decimos, wow, Cristo dio un ejemplo tan sobrenatural, porque nosotros lo vemos como algo como que, wow, pero sí, un lavamiento de pies, pero si nosotros lo pensamos, o sea, el ser más impresionante Se humilla. lavó los pies de sus discípulos, se humilló. Entonces, cuando una persona está peleando con el ego, tiene que recordar el ejemplo de Cristo, tiene que mirar a Cristo. Es que no hay forma de que lo que está mal en nosotros continúe igual si nosotros lo miramos a Él, porque es que inmediatamente el amor que tenemos por Él va a hacer que queramos ser más como Él. Y tenemos el ejemplo más hermoso en el hecho de que nosotros ni siquiera teníamos ese alcance, pero Él lo hizo y lo dio todo por nosotros, por su amor y por su humildad. Entonces, Cristo nos enseñó a ser servidores Amén. y nos enseñó a ser humildes. Amén, gloria a Dios. Incluso el mismo Jesús en su discurso decía, si alguno quiere ser el mayor, que sirva a los demás. Si alguno quiere ser el líder, que comience sirviendo a otros. Porque todo el verdadero liderazgo y todo el carácter que está bien fundamentado comienza en un correcto concepto de nosotros mismos. Porque por eso la palabra nos dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. Porque cuando tenemos un concepto correcto de nosotros mismos, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que conducirnos, de manera que no permitimos que el ego afecte nuestro carácter y que el ego tampoco afecte nuestra manera de vivir. Porque eso es lo que pasa con el ego, que no solamente es malo en sí mismo, sino que cuando se comienza a reflejar en la vida de un cristiano, se ve malísimo, te pone a actuar de una manera completamente contraria a la vida piadosa de un creyente. Mi estimada Verónica, cuéntanos un poquito de cómo debería ser la lucha y qué podemos decir acerca de esta constante lucha entre el ego y la humildad en la vida de los cristianos, en la vida de un creyente. ¿Cómo se vence la lucha entre ego y humildad? ¿Cómo logramos ser humildes como Cristo, como mencionaba nuestra hermana Sugelis? Es que realmente para el que lo vive es un tanto difícil. Para el que lo vive es atroz, humillante, es demasiado. O sea, tener que contenerse en ciertas situaciones, porque hay momentos donde uno pasa por lucha, hay momentos donde uno pasa que lo hacen pasar vergüenza y todo eso, y una persona que tiene lo que es el ego, no se va a dejar humillar, ¿entiendes? Entonces, no es que uno se vaya a dejar humillar, no es eso, sino que es una lucha constante, y más aquel que quiere más aquel que quiere hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Es pasar tiempo con Él. Cuando nosotros tenemos un amigo y pasamos tiempo con ese amigo, de vez en cuando, no sé a ustedes, pero se nos contagia ciertas cosas o ciertos gestos de ese amigo. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, hay cosas de Dios que se nos contagian. Totalmente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios constante, hay cosas hay versículos, hay ciertas palabras que nos llegan a la mente en ciertas ocasiones porque el Espíritu Santo lo trae a colación. Entonces, ahí nos ayuda. ¿Ya? Y esa persona que está luchando con ego es terrible, pero cuando pasas tiempo con Dios, es más fácil de vencer. Sí. Cuando ves a Jesús, ¿cómo fue? Que Él es el Hijo unigénito del Padre y luego de que se despojó de toda gloria, o sea, no se dejó ni un cc, ni un 10%, es todo, se despojó de todo, vino, se humanó y pasó no la de Caín, pero pasó. Entonces, es ahí ese ejemplo, ese blanco, como dice Pablo. Así ser es. como Cristo, y qué mejor que la palabra del Señor cuando lo leemos y cuando vemos cómo era Él, y como decía mi compañera aquí, es medir cómo sería Cristo en tal situación.
Claro. y así sucesivamente. Totalmente, totalmente. Y yo creo que todo esto que hemos hablado hoy nos debe llevar a darles a ustedes un consejo final. Nuestras hermanas mencionaban unas características especiales acerca del carácter de Cristo. Cristo era, fue y es completamente santo, completamente puro, manso. La mansedumbre es parte de su carácter. Creo que también mencionábamos acerca del fruto del espíritu, de cómo este fruto que está reflejado en la Biblia, en el libro de Gálatas, habla claramente de cómo es el carácter de nuestro Cristo. Cristo es completo amor, completa bondad, completa paciencia. Y estas mismas características, estos mismos rasgos deben reflejarse en nuestra vida para que nuestra vida sea un testimonio para aquellos que todavía están en tinieblas y no han alcanzado la luz, no han alcanzado la salvación. Así que a mí me gustaría que ustedes que están aquí puedan dejarle a la gente que nos escucha un consejo final, un versículo final, una palabra final para terminar. Subelis. Amén. Bueno, el consejo final sería: procura cada día más vivir según Cristo. Mira a Cristo sin importar qué. Mira a Cristo y trata de que Él sea tu centro de atención. Cuando Cristo es el centro de atención, cuando tú tienes un influencer, Cristo debe ser nuestro mayor influencer y debe ser nuestra persona favorita. Amén. Podríamos decir, para que podamos dar ese ejemplo, para que podamos ser cristianos correctos y a la manera que Él desea que nosotros seamos. Y Amén. recordar siempre que Dios siempre va a querer nuestro bien. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos por Él. Totalmente. Gloria a Dios. Dicho esto, ha sido un gran gozo y un gran privilegio haber estado con ustedes. Esperamos y oramos para que ese carácter de Cristo sea formado en nosotros día tras día y que este no sea un proceso de un solo día, sino que podamos ir en progreso hasta que Él regrese por nosotros. Así Amén. que Dios le bendiga. Bye bye. Hasta la próxima.